Hemos grabado el video, yo lo tengo en el WhatsApp. En el estudio, vamos a avanzar. Terminó lo de la clase pasada, que era acerca de operaciones, unas operaciones, vamos a completar para que puedan entenderlo mejor y vamos a seguir. Hay mucha operación. No es muy difícil, no tiene mucha diferencia con el tema de guardia civil, mucha diferencia con los otros guardias, para completar. Que vamos a, vamos a hacer este tema, ¿ya? A ver, vamos a compartir. Entonces la clase pasada nosotros hicimos cómo crear oraciones normalmente, teniendo una forma, que es lo que vemos en pantalla. Subject, que es el sujeto, que puede ser un pronombre o un sustantivo, y tenemos el verbo, que lo escribe, y cerramos con un complemento. Entonces, esa es la estructura que ustedes tienen que utilizar para crear una oración. Como hemos visto, lo que se pasa es un recapitulado. Profesor, ¿nos escucha? Profesor, no le escuchamos nada.
Ya chicos, ¿ahora sí me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha. Genial. Ya, entonces lo que les decía es que la clase de hoy vamos a hacer un repaso acerca de lo que son las oraciones, la forma en que se tienen que crear, la estructura que ustedes tienen que utilizar, ¿ya? Y en este caso estamos utilizando esta estructura para oraciones en positivo, la que ven en pantalla. ¿Ok? Subject es el sujeto que puede ser un pronombre o un sustantivo, ¿ya? O sea, podemos decir una cosa, un lugar, un objeto, un animal, el nombre de un animal, una persona, el nombre de una persona. Podemos reemplazarlo por un pronombre que puede ser él, ella, yo, tú, nosotros. Todos los pronombres que hemos visto, todos esos se pueden reemplazar en esto, ¿ya? En esa parte del sujeto. Ahora, nos vamos con la parte del verbo. En este caso, ya no estamos usando el verbo to be, estamos usando los demás verbos. Todos los demás verbos que se les ocurra, los utilizamos ahí, ¿no? Que puede ser corro, salto, bailo, hago, todos esos. Y ahora, el tema de el complemento es lo que hace al verbo una acción. Entonces, estamos viendo ahí que es la estructura de una oración en positivo, en afirmativo. ¿Ok? Subject, verb, and complement. Listo. Y ahí tenemos ejemplos. Por ejemplo, I go to school. I es el sujeto, go es el verbo y to school es el complemento. Por ejemplo, si yo solo digo I go, entonces digo yo voy. No estoy diciendo nada en específico, pero ya de por sí estoy formando una oración al decir el sujeto con el verbo. ¿Ok? Otro ejemplo por ahí. You buy bread. Tú compras pan, ¿no? You es el sujeto, buy es el verbo y bread es el complemento. ¿Ok? Tú compras pan. Muy bien. Siguiente ejemplo. We do our homework. ¿Ok? We es el sujeto, do es el verbo hacer, y our homework, nuestra tarea, es el complemento. ¿Ok? Y el último ejemplo ahí, they play the guitar. They es el sujeto, ellos. Play es el verbo, play es tocar en este caso. Y the guitar es la guitarra. ¿Ok? Bien, eso es en caso de las oraciones en afirmativo. Ahora vámonos con las oraciones en afirmativo, pero en tercera persona. Eso es lo que tienen que poner más atención. En este caso cambia una sola cosita, y es el verbo. ¿Ok? Este sujeto nos referimos a la tercera persona. Él, ella o eso. ¿Ya? He, she, it. Esas tres. Con esas tres yo puedo reemplazar, bueno, utilizar esta estructura que están viendo en pantalla. ¿Ok? Entonces, el subject tiene que ser tercera persona. ¿Y qué pasa? El verbo se le aumenta S o ES. Ya hemos visto en la clase anterior cuándo se le aumenta S y ES, y o ES, perdón. ¿Ya? Y obviamente el complemento. O sea, la estructura es igual, solo que el verbo se le va a aumentar S o ES. Muy bien, ahí tenemos un ejemplo. He goes to the park. Esto, si fuera cualquier otro sujeto, sería solo go. Pero como es tercera persona, le aumentamos ES. Entonces, goes. Igual acá. She es tercera persona. Entonces, el verbo debería ser solo cook. Pero, como estamos en tercera persona, es cooks. ¿Ok? Igual acá. Tercera persona, al verbo se le aumenta S. It runs very fast. Y acá también tercera persona, al verbo se le aumenta ES y she fixes. ¿Ok? Muy bien, a ver, un segundito, chicos, por favor. Bien, entonces, esa es la forma de crear oraciones afirmativas, pero con tercera persona.
¿Listo? Es importante, chicos, que ustedes reconozcan siempre lo que hemos practicado un montón de veces. Si, por ejemplo, yo digo, Emily, play the guitar, Emily toca la guitarra, Emily se puede reemplazar por she, ¿verdad? Entonces, play ya tendría que aumentar, bueno, tendría que aumentar S, ¿no? Emily plays la guitar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo con tercera persona. Recuerden que la tercera persona puede ser él, ella o eso, refiriéndonos a animales, cosas, direcciones, lugares, países. Ustedes pueden decidir con qué reemplazar it, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, a ver, vamos a poner acá un ejemplito en la pantalla para que ustedes puedan ver. Si yo me refiero a Arequipa, ¿ya? Arequipa, por ejemplo, Arequipa tiene 3 volcanes. ¿Ya? 3 volcanoes. Entonces, este es el verbo normalmente, ¿ya? Si fuera con cualquier otro sujeto. Pero como estamos hablando de una tercera persona, porque Arequipa se puede reemplazar por it, entonces este have cambia a has. Arequipa tiene 3 volcanes. Vamos con otro ejemplito. Por ejemplo, Pedregal. A ver, Pedregal. Compra oxígeno, por ejemplo. Ya el Pedregal compra oxígeno y eso es para las personas que están malitas. El Pedregal ok, el Pedregal compra oxígeno. Si estamos hablando del Pedregal, es un lugar, entonces lo reemplazamos por it. Y al reemplazarlo por it, ese verbo que es buy cambia a buys. ¿Ok? Se le aumenta la S. Entonces, vamos con otra cosa. Por ejemplo, el nombre de un perro. Bobby. Bobby eats his cookies. ¿Ya? Bobby come sus galletas. Eats cookies, perdón. Eats cookies. Bobby come sus galletas. ¿Cómo meter al baño? Entonces, si Bobby come sus galletas, it, ¿por qué? Porque son sus galletas de it. Bobby se puede reemplazar por it. Entonces, it se le aumenta S. Bobby eats cookies. Suena gracioso, pero es it de comer en tercera persona. Y también tenemos it de pertenencia. Ya hemos hecho los adjetivos posesivos. Muy bien, ahora vamos con otro ejemplito. Por ejemplo, Laura. Laura pone atención. Laura put attention. Entonces, Laura se puede reemplazar por she. Laura se puede reemplazar por she. Entonces, al reemplazarse por she, el verbo se le aumenta una S. Entonces, Laura puts attention. Laura pone atención. Otro ejemplo, vamos con Adán. 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 Ese es futuro. A ver, vamos con este. Adán y ya. Adán comió la manzana. Entonces, Adán se puede reemplazar por he. Y al reemplazarse por he, es tercera persona. Y esto hace que al verbo se le aumente una S. Adán eats the apple. Muy bien, entonces ya tenemos claro cuándo es tercera persona. Lo que sí les pido es que ustedes tienen que estar muy atentos a cuándo se reemplaza por he, por she, por it, ¿ya? Y ahí sí es que se puede usar en tercera persona.
Muy bien. Ahora, para entrar a las negativas, tenemos que aprendernos este cuadrito, donde cada uno de los sujetos, bueno, de los pronombres, trabaja con distinto auxiliar. Esos que ven al lado derecho son los auxiliares. El auxiliar don't y el auxiliar doesn't, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los pronombres al lado izquierdo, donde I y you trabajan con don't. Luego, he, she, it, trabajan con doesn't, ¿ok? Es lo mismo que les decía en esta parte de la tercera persona. Como, por ejemplo, I, you, we y they trabajan con don't. Entonces, en tercera persona yo le aumento ES. Si ven acá, doesn't. Muy bien, eso es lo único que varía. Entonces recuerden que siempre cuando trabajo con he, she, it, le voy a poner el auxiliar doesn't. ¿Ok? Y cuando trabajo con I, you, we o they, le aumento el auxiliar don't. Bien, entonces esto lo vamos a ver aplicado en las oraciones en negativo. Vamos a ver aquí. Ahí está, tenemos estos ejemplitos en negativo. Vamos a crear nuevos. Bueno, vamos a ver esto, ¿ya? Vamos a ponerles un poquito de... Ahí está. Muy bien. El primer ejemplo dice I play soccer. Sería la oración en afirmativo, en positivo o en afirmativo. Y si yo quiero convertirla a negativo, le aumento el auxiliar don't. ¿Ok? ¿Por qué don't? Porque I trabaja con don't. ¿Ya? Yo no juego fútbol. En ese ejemplo, igual, you, ¿no? You, tú, don't, no, cook, cocinas, the dinner, la cena, ¿ok? Entonces, I en el primer ejemplo, you el segundo, we en el quinto, you también. Esos 4 ejemplitos son súper sencillos porque utilizan don't y no hay ningún cambio. En cambio, ahí está. Y esta oración, así es en afirmativo. She walks alone, ¿verdad? Ella camina sola. Entonces, en este ejemplo, al momento de convertirlo en negativo, obviamente le aumentamos el auxiliar, que es doesn't, pero al aumentarle el auxiliar doesn't, ya desaparece la S en el verbo. ¿Ok? Mantenemos la estructura igual. Ya que le aumentábamos ES o ES se borra, porque ya metimos el auxiliar en la oración y eso hace que cambie completamente la estructura. Bien, a ver, vamos a poner nuevos ejemplitos. Muy bien, en negativos, ¿ya? A ver, por ejemplo, si yo les pongo... Si yo les pongo este ejemplo, ahí está, runs very fast. ¿Cómo lo convierto en negativo, chicos? A ver, ¿quién está ahí atento? He doesn't. He doesn't, muy bien. ¿Y el verbo cómo iría? Le quita la S. Muy bien, run very fast. Así es, esa es la forma de convertir a una oración en negativo. A ver, si yo les pongo esto. Dice, Lily creció en su pueblo. Acá, como es tercera persona, no aumentamos una S.
Ahora, si lo volvemos negativo, ¿cómo sería? She doesn't. She doesn't. Le quita la S a grown. ¿Cómo sería? Paolo. Entonces, ¿qué sería ahí? El verbo grow, le quitamos la S completamente y continuamos con los demás. In her town. Entonces sería, she doesn't grow in her town. Ella no creció en su pueblo. ¿Listo? Vamos con otro ejemplito. Bien, entonces vamos con otro ejemplito. Por ejemplo, si hablamos de una mascota, otro nombre de mascota. A ver, Rexy break the shoe. Dice, Rexy rompió el zapato. Entonces, break, le aumentamos una S por ser tercera persona, porque Rexy se puede reemplazar por it. Ahora, vamos a hacer en negativo. Rexy. ¿Cómo sería en negativo? ¿Qué le ponemos ahí? ¿Does o does? Doesn't. Rexy doesn't. Y el verbo sin la S. Break the shoe. Muy bien, ahora vámonos con una oración, con no tercera persona, sino con la segunda persona. A ver. You jump very high. Tú saltas muy alto. ¿Cómo lo volveríamos a negativo? You don't. El verbo se mantiene igual. Very high. You don't jump very high. Tú no saltas muy alto. Entonces, si se dan cuenta, cuando usamos tercera persona, como en estos tres ejemplos, la diferencia es que de lo que le aumentamos una S, se la quitamos para volverlo negativo. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Y las otras, la primera persona que es I, la segunda persona que es you, la primera persona en plural que es we, y las demás, por ejemplo, you y they, se mantiene igual. ¿Ok? Solo le ponemos el dot. ¿Ok? Acá está. Ahora vámonos con las preguntas. Aunque yo con ustedes no he hecho esta parte, nos quedamos la clase pasada en eso por la canción, pero vamos a ver cómo se hacen estas preguntas, ¿ok? Recuerden el auxiliar. El auxiliar, acá tienen este cuadrito, do y does, ¿ok? Estos son los dos auxiliares que tenemos, do y does. Does para la tercera persona y do para todos los demás. Entonces, cuando nosotros queremos crear una pregunta, en primer lugar ponemos el auxiliar. En este caso, do o does. Luego el pronombre que puede ser I, you, he, she, it, depende. O también un nombre, no un sujeto. Y luego ponemos el verbo, vamos a ponerle aquí. Subject. Ahí está. Entonces, auxiliary, que viene a ser do o does. The pronoun, okay, que es el sujeto, que puede ser un pronombre o puede ser también un sustantivo, puede ser, como les dije, un animal, un objeto, un lugar, ¿ya? Entonces, auxiliar, sujeto, luego le sigue el verbo
complemento y no se olviden del signo de interrogación, porque si no, no sería pregunta. ¿Listo? Siempre el signo de interrogación. Y recuerden que en inglés el signo de interrogación solo va al final, nunca al inicio. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en cuanto a las respuestas, tenemos yes, el pronombre y el auxiliar en positivo. Si queremos responder en negativo, decimos no, el pronombre y el auxiliar en negativo. Perdón, arriba es positivo y abajo es negativo. ¿Okay? Si decimos yes, pronombre y auxiliar en positivo, no, pronombre y auxiliar en negativo. Muy bien. Ahora, este cuadrito, chicos, igual que el anterior, lo tienen que aprender. Con quién trabaja, con cuál va, quién va con quién. Por ejemplo, I y you trabajan con do. Los únicos que cambian en pocas palabras son he, she, it, ¿ok? Que es con das. Bien, vamos a ver unos ejemplitos. Vamos a crear entonces, ya están creadas las oraciones, pero quiero que ustedes las vean. Esta es la oración en afirmativo. Ay, no, mejor. No. Ay, listo. No, para ahí. Para ahí. Ya está. Entonces, I look good. Yo me veo bien. I look good. Me veo bien. Yo me veo bien. Un ratito, chicos, por favor. Disculpen, chicos, estaba ahí una pequeña interrupción. Ya, entonces les decía, la oración en afirmativo es la que están viendo aquí, está marcada, I look good. Bien, y si quiero convertirla, vamos a convertirla en negativo, ¿ya? I don't look good. Esa es la forma negativa. Ahora, si queremos convertirla, ahí, voy a poner aquí, miren, para que ustedes entiendan esta parte y se les haga más fácil crear oraciones, perdón, preguntas. Ya miren muy atentos, ¿ya? Este I, que está adelante, lo voy a pasar aquí. ¿Ok? Y este I que está invisible, el auxiliar, porque les he dicho que el auxiliar en afirmativo es invisible, pasa primero. Entonces, bien, para que me entiendan mejor. Ok. Entonces, para crear una oración de afirmativa a pregunta, hacemos un cruce. Donde el I, que es el sujeto, pasa a segundo lugar, y el auxiliar, que es invisible, que ustedes no lo ven, cambia a ser primero, y sí aparece, ¿ya? Entonces, imagínense que ahí existe un do. Imaginen, pero no, la verdad es que no se pone, por gramática no se pone, pero imaginen que está ahí, ¿listo? Entonces, I look good es la oración,
pero imaginando que después del I yo tengo un do ahí, ¿no? Imaginario. Y al momento de crear la forma de pregunta, el do aparece, sale primerito, y el I entra a segundo lugar. ¿Listo? Ahí como estamos viendo en esta pantalla. Vamos a ponerlo en grande para que ustedes puedan verlo. Muy bien. Ahí está. Bien. Ya miren, ahí está más grandecito. Entonces, ya. El I estaba primero. Lo estamos pasando para crear pregunta en segundo lugar. Ahora, el do es imaginario, ya no aparece en la oración normalmente, pero para crear la forma de pregunta sí lo traemos, sí lo sacamos a la luz en pocas palabras. ¿Ya? El do va adelante, luego el I, y continuamos con el complemento de la misma forma, look good, y siempre el signo de interrogación es importante que aparezca. ¿Bien? Y la respuesta en positivo, en afirmativo, es yes, you do. Y en negativo, no, you don't. ¿Ok? Bien, entonces tenemos que, ya bueno, está clara esa parte, ¿no, chicos? De que el I pasa a segundo lugar, el do aparece, ¿listo? Ahora, para que no se equivoquen, lo voy a borrar. Después no digo, profesor, si estaba el do, yo lo vi. Ya está. Listo. Entonces, la oración en afirmativa, I look good. La pregunta, do I look good? Recuerden que el do aparece. Y la respuesta, yes, you do, no, you don't. Segundo ejemplo. You study French. Tú estudias francés. Lo mismo. El you pasa a segundo lugar. Miren, estaba aquí adelante. Ahora lo estamos poniendo aquí segundo lugar. Y el do aparece de la nada, ¿no? De lo que en la oración en afirmativo no estaba, en la oración en pregunta sí aparece, ¿no? Lo ponemos primerito. Y do you study French? ¿Tú estudias francés? Entonces, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar en español, dice, tú estudias francés. Es una afirmación. Y en pregunta es, ¿tú estudias francés? O sea, en español no cambia más que la pronunciación. Pero en inglés, aumentamos el do. ¿Listo? Bien, y ahora la respuesta, yes I do, no I don't. Son sus dos respuestas. Recuerden entonces, siempre este cuadrito, chicos, para el momento de las preguntas y de las respuestas. Por ejemplo, do you study? Yes, I do. Tienen que aprenderse este cuadrito, quién trabaja con quién, para que puedan realizar con normalidad sus oraciones y no haya equivocaciones. Porque miren, si yo en el examen, por ejemplo, veo que ustedes responden, yes, I does, es pues un cero rotundo por más que me hayan hecho todo bien. ¿Por qué? Porque me están confundiendo los auxiliares, ¿no? No saben con cuál trabajo. Entonces, tienen que poner mucha atención en qué auxiliar trabaja con qué pronombre. ¿Listo? Vamos con este lado. En este lado tenemos en tercera persona. Miren, he prepares the breakfast. Él prepara el desayuno. Bien, vamos a repasar esta parte. He es tercera persona. Al ser tercera persona, al verbo le aumento S. ¿Ok? Hasta ahí, todo claro, ya sabemos esa parte. Muy bien. Cuando creamos la pregunta, he, recuerden que he trabaja, acá está, he trabaja con das. Entonces, para crear la pregunta, el auxiliar sería das
aparece en escena y luego continúa la oración. He prepared the breakfast. ¿Por qué le he quitado la S? Porque el auxiliar ya apareció. Al momento de que el auxiliar aparece en la oración, ya no necesito ponerle S, ni ES. ¿Ok? Entonces, does he prepare the breakfast? Apareció el does, está el pronombre ahí que es he, prepare es el verbo, ¿ok? Le he quitado la S porque ya está el auxiliar adelante, y the breakfast, ¿ok? Muy bien, ahí dice yes, he does, no, he doesn't. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver un ejemplito más con la tercera persona. Listo. Julio create a new recipe. Julio creó una nueva receta. Recipe, perdón. Entonces, si nosotros hacemos esta oración, Julio se puede reemplazar por he, ¿verdad? Al reemplazarse por he, es tercera persona. Si quiero lo puedo reemplazar o si quiero lo puedo dejar como estaba. Lo importante es que ustedes reconozcan de que se le aumenta una S o ES. Bien, ahora nos vamos con la pregunta. ¿Cuál es el auxiliar que trabaja con la tercera persona, chicos? Dos. Dos. Bien. Does Julio create. Ya no le pongo la S, recuerden, porque ya apareció el auxiliar. New receipt. Does Julio create a new receipt? Por ejemplo, si quiero responder en afirmativo, yes, he does. Y si quiero responder en negativo, no, he doesn't. Bien. Entonces, ahí está. Entonces, chicos, tienen que reconocer muy bien esto. ¿Con qué auxiliar trabaja cada pronombre? Grábenselo. No quiero que lo memoricen, quiero que lo entiendan. Ustedes saben que he, she, it se le aumenta S o ES. Entonces digo, si a he, she, it se le aumenta S o S, no sería do, sería das, le aumento ES. ¿Listo? El auxiliar en afirmativo es invisible. Miren, les voy a poner acá un cuadrito, perdón, una diapositiva nueva, que se llame Recommendations. Muy bien. Primera recomendación, el auxiliar es invisible en afirmativos, en oraciones afirmativas. ¿Ok? Primera recomendación. Segunda recomendación, aprender muy bien aprender muy bien el auxiliar que trabaja con su pronombre. Bien. Luego, es importante que reconozcan, acá lo voy a poner después que el auxiliar aparece de forma negativa y siendo redundante en oraciones negativas. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo no voy al parque, I don't go to the park, ¿ok? Si quiero decir yo voy al parque, es I go to the park. Y si quiero decir que no voy, I don't go to the park. Ahí aparece el auxiliar en forma negativa, ¿ok? Otra recomendación. Necesitamos que ustedes
reconozca cuando se le aumenta S y ES. ¿Listo? ¿Y esto cuándo se da? En tercera persona. ¿Listo? Importante que reconozcan eso. Ahora, también es importante de que ustedes puedan puedan diferenciar el verbo to be de otros verbos. Eso lo vamos a hacer ahora, vamos a practicar full esa parte, ¿listo? Y también es importante que ustedes puedan aprender nuevos verbos. Cada clase que tengamos, yo se lo dejo eso, no como una tarea obligatoria, pero sí quiero que lo hagan, es que aprendan nuevos verbos, unos 10 verbos por clase. ¿Ok? Que a ustedes les interese, que puedan utilizar en su día a día o que quieran utilizar en su carrera. Yo, por ejemplo, en la clase pasada les di estos para que hagan el crucigrama, ¿no? Y estos son verbos que ustedes van a usar en cocina, ¿no? Y que pueden usar ahora para aprender. Muy bien, vamos a ver esto. Entonces, es importante, chicos, las recomendaciones que les he dado, que las tengan muy en claro, para que podamos trabajar con fluidez. ¿Ok? Bien, tenemos aquí, ahora sí podemos hacer esta práctica. En la clase pasada no la pudimos hacer porque no estaban tan avanzados, no habíamos hecho las preguntas. Muy bien. Ahí está. Práctica. Vamos a agrandar esto. Okay. Listo. Ahí tenemos a Ben, por ejemplo. Ben es tercera persona, se puede reemplazar por he. ¿Cómo sería la forma de escribir work? ¿Con S, sin S? Se le aumenta una S. Works. Ahora, en el tema de las preguntas, you, ¿con qué auxiliar trabaja? Dos. Do. ¿Seguro? Con do. Con do. ¿Por qué con das no? Porque das es para he, she, it. Acuérdense de eso. ¿Ok? Ahí. Do you. Ahora, like, ¿le aumentamos S, ES o nada? No le aumentamos. Perfecto. Muy bien, vamos acá. Dice, she, y están diciendo que es en negativo, porque ya aparece el not. Entonces, ¿cómo ponemos en negativo? ¿Cuál es el auxiliar negativo? De she. Da. 12. Doesn't. Doesn't. Perfecto. ¿Y el verbo le aumentamos algo o lo dejamos tal cual? ¿Qué dice? No se me... No le aumentamos nada. ¿Por qué? Porque ya pusimos el auxiliar. Ya apareció el auxiliar, ya no tenemos que aumentar nada. Dice, Matthew nunca mira televisión. Nosotros, en este caso, Matthew se puede reemplazar por he. Entonces, al verbo, ¿le aumentamos algo o no le aumentamos? S. Bien, se le aumenta. Pero recuerden, la regla dice, si termina en SH, CH, X
o en O, se le aumenta ES. ¿Ok? Porque no podemos decir watch, tenemos que decir watches. ¿Ya? Entonces se le aumenta ES porque termina en CH o en SH. ¿Bien? Muy bien, aquí. El pronombre she, ¿con qué auxiliar trabaja? Doesn't. ¿Cuál sería el en Doesn't. positivo? Recuerda, cuando es pregunta es en positivo. Ponemos does. She. Ahora, ahí dice el verbo play. ¿A play le aumentamos algo o no? No se aumenta. ¿A qué? No se le aumenta. Muy bien. ¿Por qué no se le aumenta? Porque el auxiliar ya apareció en la pregunta, ¿verdad? Muy bien, vámonos con este. Dice, they always eat dinner at 7 o'clock. Ellos siempre cenan a las, bueno, comen la cena a las 7 de la noche, 7 en punto. They es un pronombre, en plural, tercera persona en plural. Entonces, al verbo eat, ¿le aumentamos algo o no? No se le aumenta nada. No se le aumenta. Muy bien, ¿por qué? Porque they es plural, ¿no? Es tercera persona en plural. Así que no le aumentamos nada. Solo le aumentamos cuando es tercera persona, como él, ella o eso. Muy bien, aquí tenemos ahora a we. Dice, we not live in a big house. Nosotros no vivimos en una gran casa. Al usar we, ¿cuál sería el auxiliar? Don't. Don't. Don't live. ¿Al verbo le aumentamos algo o lo dejamos tal cual? Tal cual. ¿Por qué no le aumentamos nada? Porque porque ya apareció el auxiliar. Auxiliar. Ajá, y aparte de que we es primera persona en plural, no afecta en nada al verbo. Ahí tenemos a Valerie. Dice, Valerie study English at university. Valerie estudia inglés en la universidad. Study, el verbo study, ¿cambia o no cambia? Así cambia. Le quitamos la I ¿Cómo? y si se le reemplaza por la IS, estudies. IS. Ajá, muy bien. Perfecto, studies. Vamos con esta. Miren, acá está he. Está apareciendo el pronombre he. ¿Cuál sería el auxiliar que trabaja para la pregunta? Dos. Dos. Das. Does. Does. He. Ahora, el verbo es want. Lo ponemos igual, le aumentamos, le quitamos, ¿qué hacemos? Va igual. Va igual. ¿Por qué? Porque ya apareció el auxiliar adelante. Si es que fuera una oración afirmativa, sí le aumentaría la S, pero en este caso ya está el auxiliar ahí, así que ya no lleva S. Vamos con esta penúltima. Dice, Samantha play tennis twice a week. Samantha juega tenis 2 veces a la semana. ¿Le aumentamos algo o no al verbo? Si lo aumentamos. Place. Muy bien. Solo S porque esto es una consonante y adelante tenemos una vocal. Esa es la regla, ¿no? Dice, pregunta 11 de 11. Esta es una oración que está completamente en desorden. Si es afirmativa, chicos, ¿quién les dije que va primero? La she. El tercero, en este caso, she. Luego, aún no lo hemos hecho, pero les voy a dar esa pista. Usually, usualmente, es un adjetivo de tiempo y esos siempre van después del pronombre. Usualmente, ¿ya? Pero ahorita lo tomen en cuenta, yo lo estoy dando esa ayudita porque recién lo vamos a hacer. Pero bueno, she usually. Ahora, ¿cuál sería el verbo ahí? Drink. Drinks. Luego, ¿qué sí? Dice, ella usualmente toma In the coffee. Coffee. In the morning. coffee
in the morning. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la respuesta. Vamos a ver cuándo nos hemos sacado. ¿Ya? Si está bien lo que hemos hecho o no. Muy bien, la primera está bien. Works. La segunda dice, do you like fish? A ver, chicos, vamos practicando. Si yo pregunto, do you like fish? ¿Cómo respondería eso? Yes. Yes, do you? Yes, I do. Yes, I do. Porque Sí, I recuerden do. que si yo les pregunto con you, ustedes me Respondemos responden con con I. ¿Ah? Entonces, en este caso, do you like fish? Yes, I do. Y si fuera negativo, no. No. No, I don't. ¿Ok? En positivo entonces respondemos yes, I do. Y en negativo, no, I don't. ¿Ok? Vamos con esta. She doesn't teach English. Ella no enseña inglés. Si se dan cuenta, aparece el auxiliar y no le aumentamos nada al verbo, porque ya el auxiliar está apareciendo en negativo. Vamos con la 4. Matthew never watches television. Matthew nunca mira televisión. Watches, ¿ya? Watches, le aumentamos ES porque termina en CH. Bueno, por dos motivos. Para empezar, le aumentamos S o ES, ¿por qué? Porque está en tercera persona. Matthew se puede reemplazar por he. Entonces, al verbo le aumentamos S o ES. En este caso, ¿por qué le aumento ES? Porque watch, el verbo mirar, termina en CH. Si termina en CH, le aumento ES. ¿Ok? Si termina en CH, en SH, o en X, o en O, le aumento ES. Bien. Salud. Pregunta 5. Does she play football? ¿Ella juega fútbol? ¿Cómo responderíamos esa pregunta? En positivo, en afirmativo. Yes. Yes. She does. She does. Yes, she does. Bien. Y en negativo, no. No. Doesn't. She does. No. She doesn't. Doesn't. No, she doesn't. Does. Muy bien. Vamos a ver acá. Este ejemplo dice, they always eat dinner at 7 o'clock. Ellos siempre comen la cena a las 7 de la noche. En este caso, they es tercera persona, pero en plural. Entonces, no se le aumenta S ni ES. Entonces, hasta ahí todo. Siguiente, dice, we don't live in a big house. ¿Por qué le ponemos don't? Porque we trabaja con don't, ¿no? Entonces, don't. El verbo no cambia porque we es primera persona en plural, así que no hay problema. Ahora vamos con la 8. Valerie studies English at university. Valerie estudia inglés en la universidad. Al ser Valerie, se puede reemplazar por she. Y como se reemplaza por she, se le aumenta S. Bueno, en el caso de study, sí cambia, ¿no? Le cambiamos la Y por la IES. Muy bien, pregunta 9. Does he want to eat? Él quiere comer. Como estamos con he, el auxiliar es does. El verbo se mantiene igual. Recuerden que cuando aparece el auxiliar yo no le aumento S ni S. Y ahora, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Does he want to eat? En la afirmativa, ¿cómo sería? Yes, he Yes, does. Does. Done. yes he does. Recuerda, estamos usando he. Yes, he does. ¿Bien? Y si fuera negativo, No, he No, doesn't. he does. Doesn't. no, he doesn't. Muy bien. Y la pregunta 10 dice, Samantha plays tennis twice a week. Samantha juega tenis 2 veces a la semana. Plays, ¿por qué le estoy aumentando S? Porque
Samantha se puede reemplazar por she, es una tercera persona. Al ser tercera persona, se le aumenta S. Y en el caso de play, solo le aumento S. No hay otro cambio. Muy bien, y la última dice, she usually drinks coffee in the morning. Ella usualmente toma café en la mañana. ¿Por qué le aumento la S? Porque estoy trabajando con she. ¿Ok? Bien, nos sacamos. Muy bien, chicos. Muy bien. Crear estas oraciones. Lo que quiero repetirles. A ver, ¿dónde lo he puesto? La clase pasada les dije cuándo es S, cuándo es ES. A ver, un segundito. Ahí está, tenemos otra práctica. Pero antes les voy a poner esto de la S y la S. Un segundo, vamos a ver que cargue. No, este no es. El otro. Siempre es importante, chicos, que los videitos que les pongo al final de la diapositiva les den una revisada para que ustedes mismos vean cuándo y cómo. No, este tampoco es. Ya, no encuentro el video. Bueno, es este de acá. Pero no sé en qué minuto sale lo que les quiero mostrar. Acá está. Bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien, chicos, entonces las terceras personas. Bien, normalmente se les aumenta la S, ¿ok? Es lo que les estaba diciendo. Normalmente aumentamos S cuando terminan en cualquier consonante, aumentamos S, ¿ok? Entonces, si pongo place, por ejemplo, play, le aumento S, es place. Si pongo run, le aumento la S, runs. Si pongo cook, que termina en K, le aumento la S y sale cooks. Por ejemplo, dice drink, le aumento la S, drinks. ¿Ok? Entonces, cuando termina en una consonante, normalmente aumentamos una S, sin problema, ¿no? Al momento de crear estas oraciones afirmativas con la tercera persona. Ahora, ¿qué pasa? La segunda regla dice. Ahí está. Cuando termina en O, S, SH, CH, X o Z, se le agrega ES. Vamos a ver qué ejemplo nos pone en el video. Lo puse la vez pasada, pero quiero que ustedes lo repasen, porque es importante que reconozcan. Por ejemplo, go, el verbo ir, se le aumenta ES, go. ¿No? Kiss, el verbo besar, se le aumenta ES, kisses. Wash, el verbo lavar, se le aumenta ES, washes. Watch, el verbo ver, watches. Fix, el verbo arreglar o reparar, fixes. Y buzz, el verbo puede ser vibrar o zumbar, buzzes. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que, repito, O, S, SH, CH, X y Z
Le aumentamos ES. Muy bien. Vamos a ver, siguiente. Y listo. Cuando termina en y antes de la Y tenemos una consonante, como por ejemplo el caso de study, cambiamos esa Y por una IES. Bien, entonces, el ejemplo de study, el ejemplo de ready, también, esa Y va a desaparecer, ya, y va a entrar IES. Es un cambio que le hacemos. Son muy pocas las palabras que terminan en Y y que tienen una consonante adelante. Muy pocas. No, chicos. Esto. Cries. Detesto la publicidad en YouTube. El verbo cry es llorar. Igual, cambiamos la Y por IES. Ahí tenemos otro claro ejemplo. Play le antecede una vocal, no una consonante. Entonces, al tener eso antes, solo le aumentamos la S, como si fuera esta Y una consonante de forma normal. ¿Ok? Entonces les repito, cuando tenemos la Y antes de la Y hay una consonante, como study o cry, que tiene la D y la R adelante, le aumentamos, bueno, cambiamos a IES. Y cuando tenemos una Y, pero antes es una vocal, solo le aumentamos S, porque ahí se vuelve muy bien. Vamos con el segundo ejercicio. Dice, escribe las palabras en el orden correcto. El ejemplo, work, walks, David to. David walks to work. Vamos con la primera. ¿O qué iría primero en esa oración? La she. Sí. Met. Carne. Pero, ok, ¿cuál sería el verbo ahí? Nos queda eat y meat. Hit. Eats. Eat, muy bien. She never eats meat. Ella come carne. Vamos con la siguiente. Primero el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? I. I. I die. ¿Cuál Day. sería el verbo? Run. Podemos poner... Ajá, muy bien. Vamos con el verbo I run. No le aumentamos S ni nada porque I es primera persona. I run. Dice, yo corro, ¿cuánto? 10. 10. Kilómetro. 10, ¿qué? Kilometers. Every Y day. de ahí viene Every day. yo corro 10 kilómetros todos los días. Muy bien. Vamos a ver. Es una pregunta. Do. Do they.
Do, de ahí. Study English. English. Y el signo de interrogación. You. La pregunta. Vamos a una negativa. Do you? You. Si es negativa, recuerden, me aparece el auxiliar. Don't. Speak. Speak French. ¿Cuál sería el verbo? Speak. Speak. French. Bien, chicos, están muy atentos. She. Una oración en afirmación. Drink. Drink. ¿Qué más? Drink. Coffee. Drinks. She usually drink. Usually drinks coffee in the morning. Does. Does he? El inicio de esa pregunta. Does. Does. She. School. She. No. After. Verbo hacer, se lo dije también, es fundir el verbo do con el auxiliar do. El verbo do es hacer y el auxiliar do es invisible. No, con la práctica. Entonces, do es un verbo, el verbo hacer, ¿listo? Entonces, does o do como auxiliar son invisibles y todo lo que hemos estudiado. Pero el verbo do también existe. Entonces, does he do? Does Homework. he do? Ajá. His homework. Does he do his homework? After school. Y ese ajá. Y la pregunta. Does he do his homework after school? ¿Él hace su tarea después de la escuela? Esa es la pregunta, ¿ya? We. Are. We. Dice, We are are. not happy. We are No. not happy. Muy bien. Entonces, eso es lo que les decía que tenemos que hacer hoy día, antes de que se nos acabe la clase, diferenciar entre una oración con verbo to be
y una oración con verbos en general. Entonces, lo importante es que puedan ustedes diferenciar esto para que no se confundan. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hacíamos el verbo to be y las preguntas empezaban con el verbo to be? O sea, por ejemplo, ¿Are you my friend? ¿Is this your pencil? Entonces, ahí empezaba la oración o la pregunta. En cambio, ahora usamos do o das, ¿no? El auxiliar. A ver, Alice Is is late often. Bien. El often puede ir ahí o puede ir después de Alice. Vamos a ponerlo después de Alice, ¿ya? Alice often is late. En la siguiente clase les voy a hacer estos adjetivos de tiempo, que son usually, often, normally, ¿ok? Pero ahora está bien, lo están manejando muy bien. A ver, esta es una pregunta. Si es una pregunta, ¿qué va primero? Do. Do. Bien. A. Después, Get de up. get up at ¿qué 8 más? 8 always. always. Y el signo de pregunta. Muy bien. Do they get up at 8 always? Dice, ¿ellos se levantan a las 8 siempre? O también este always puede ir acá. Do they always get up? Puede ir ahí como puede ir al final. Ya en cualquiera de los dos lados. Está bien, no hay problema. Do they always get up at 8? Y cerramos con esto. ¿Qué va primero? Peter. Peter. Peter es el sujeto. ¿Cuál sería el verbo? One. ¿Cuál? takes. 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 Ajá. Peter takes. Peter toma, ¿qué toma? To. Bus. The bus. To, dice, Peter toma el bus. One Monday. Ahí los ayudo un poquito. Work. Peter takes the bus to work. Dice, Peter toma el autobús, bueno, el bus. Trabajo. O, dice, Peter toma el bus al trabajo los lunes. Ahora, siempre fíjense chicos, Peter se puede reemplazar. Bueno, eso ya lo vemos ahorita en la revisión, ¿ya? Vamos a ver, resolver qué tal nos habrá ido. Habremos jalado, estaremos aprobados. A ver. Muy bien, vamos revisando, ¿ya? Dice, she never eats meat. Ella nunca come carne. Eats. Aumentamos S. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la tercera persona que es she. Bien. I run 10 kilometers every day. Yo corro 10 kilómetros todos los días. No le aumento nada porque I es primera persona. Ah, por eso me corrigen. Ya van a ver ahorita. Dice, do they study English? Ellos estudian inglés. Do es el auxiliar para they. Entonces, do va adelante, they
el sujeto, study English. Ahora, ¿por qué está? Porque yo he puesto don't, que do escoger. Pero de preferencia apliquen estos, ¿ya? Don't, porque es más comercial, más utilizado. Muy bien, entonces acá dice, you don't speak French. Tú no hablas francés, ¿ya? El auxiliar negativo que utilizamos es don't, porque you trabaja con don't. ¿Bien? Muy bien, este. She usually drinks coffee in the morning. Ella usualmente toma café en la mañana. Como estoy usando tercera persona que es she, drinks le aumento una S, ¿no? Drink le aumento una S, sería drinks. ¿Bien? Mira aquí. Does he do his homework after school? Si fuera una oración positiva, este do sería un does, ¿ya? Como verbo. Pero, como estamos en pregunta, does es el auxiliar que trabaja con he, y el verbo do no le aumentó nada porque ya apareció el auxiliar. ¿Bien? Pregunta 7. We are not happy. Mira, si hubiera puesto aren't, como les he enseñado, me hubieran puesto que está mal. ¿Ok? Entonces, we are not happy. Ahora aquí también, otra vez. Alice often is late. Acá puede ser Alice is often late o Alice is late often. Entonces el often no tiene un lugar fijo. Pero bueno, lo importante es que Alice trabaja con is, si fuera un verbo to be. ¿Ya? Otro más. Ah, no le puse la S. Por una S, chicos, por una S. 8. ¿Ves? El always puede ir aquí, como les dije, o puede ir al final también. No sé por qué se hace un problema. Y bueno, esta última que me faltó una S. Bravo. Peter takes the bus to work. Entonces, Peter es tercera persona. Se puede reemplazar por he. Y al reemplazarse por he es tercera persona, el take le aumentamos una S, takes. ¿Ok? Muy bien. Nos hemos sacado 70 puntos. Vamos a ver. Les voy a poner este link. Para que ustedes también lo puedan hacer en la diapositiva. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Han entendido esta parte de las preguntas? Sí, sí entendí yo. ¿O tienen alguna otra? ¿Sí? A ver, los demás chicos. Es importante que ustedes no les voy a estar explicando por verbo to be, el verbo normal, en oraciones, ¿ya? Si, por ejemplo, antes yo decía yo soy o yo estoy, ahora vamos a hacer oraciones con yo hago, yo pongo, yo salto, yo corro. Y esas las vamos a convertir en una estructura donde hacemos oraciones afirmativas, oraciones negativas, las preguntas y la respuesta, ¿ok? Entonces, para el verbo to, entonces es recontra rápido. Y en el caso de los verbos normales, ES. ¿Bien? Entonces, voy a guardar esto para que ustedes puedan... Yo voy a subir estas diapositivas que tienen las nuevas recomendaciones, los ejemplos de preguntas y el link del segundo juego, el link de los dos videos, para que ustedes puedan en casa practicar. ¿Bien? Una media hora.
Ya lo vamos a hacer la siguiente clase. Porque ahorita los voy a confundir. Y acá está. Quiero que para la siguiente clase me resuelvan esto y le tomen foto a su resultado. Les voy a poner la tarea en... Ya se me Profesor, eso lo va a mandar en dejar esa tareita que está súper... la plataforma. Esta no te escucho. En la plataforma lo va a colgar. Que ya son las mismas de la clase pasada, solo que le he aumentado más información. No le escuché bien, está entrecortado. La tarea la voy a subir a la plataforma con las nuevas diapositivas. Ya, profesor. Igual, recuerden, si tienen consultas, preguntas, no entienden alguna cosa, me pasen la voz. Yo estoy ahí en el Face. En el Face, digo, en el WhatsApp, para que ustedes puedan resolver sus dudas. Bien, les voy a dejar entonces, son 2 ejercicios. Resultado, ¿ya? ¿Cuánto es el puntaje? Y lo sube a la plataforma, ¿ya? Bien. Ustedes van a crearlas. La próxima clase, unos 2, 3 ejemplos cada uno, ¿ok? Vamos a trabajar así un poco más dinámico. Entonces, la próxima clase, sí o sí me tienen que tener audio, ¿ya? Y estar atentos al chat, porque por el chat vamos a jugar, bueno, trabajar este tema, que son las oraciones. Muy bien, chicos. Entonces, esa ha sido la clase de hoy. Espero que estén bien, por favor. Cuídense mucho, está que arde la situación. Entonces, tengan buen fin de semana. Que estén tranquilos, quédense en casa. Felices fiestas a todos. Y no hagan reuniones.